La juventud está olvidada. Y lo peor del caso, y aunque pareciera ilógico, es que está olvidada por sí misma. Pero es real. Está olvidada de sí misma porque radica en nosotros mismos la capacidad de despertar. Y en este panorama que vive México, que vivimos todos los mexicanos, de pobreza, de inseguridad, de miseria, de violencia, muertes, con todo y este contexto, los jóvenes todavía no despertamos. Hay algunos matices que muestran que estamos cerca de, pero al parecer todavía no se derrama el vaso. Que somos los jóvenes por definición, que es la frescura, que representa lo nuevo, que representa el cambio verdadero. De esta manera está censurado. Está completa y absolutamente infértil nuestra posibilidad de lograr el cambio en nuestro país. Pero eso no significa que no se pueda. Lo único que significa es que necesitamos encontrar esa gota que derrame el vaso. Pero no a través de encontrar más problemas. No, ni peores situaciones. Creo que hemos llegado al fondo. Esto debe suceder por nuestro cambio de conciencia. Nuestro cambio de conciencia, contrario a lo que pudiera pensar mucha gente, es dejar de ver el alrededor. Aunque es un buen argumento para ver lo mal que estamos y poder despertar, debemos de empezar a ver precisamente a nuestro interior. El cambio solo puede venir de ahí, porque la esencia de la juventud está dentro de nosotros. La expresión, como ven, de los jóvenes existe, es natural, es real, pero hay un ámbito que no hemos encontrado y en el que no estamos actuando. El ámbito de la sociedad volteando a ver a la política. Existen varias opciones, hay quienes afirman que solo hay dos. Independientemente de, tenemos que observar la política desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es en la que ya hemos idealizado, ya hemos conceptualizado que somos hermanos. Hermanos porque todos somos mexicanos. Y más importante aún, porque somos seres humanos. No podemos dejar de lado que han muerto miles de mexicanos. Bombardean todos los días con imágenes, con productos, con comercio que nos dice qué nos debe gustar, qué debemos de hacer, cuáles deben ser nuestras aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que las premisas que rigen nuestra vida están impuestas y lo peor de todo es que no son nuestras. Cuando encontremos el valor que tenemos nosotros mismos y que tenemos como seres humanos y más aún como mexicanos, hasta entonces podrá cambiar la situación de México. Una vez encontrado el valor en nosotros mismos, podremos reconocer en los demás que son nuestros hermanos. Y nuestros hermanos mexicanos hoy están sufriendo. Si reconociéramos ese valor intrínseco, inherente, que el hombre tiene en sí mismo por el hecho de estar vivo y de existir, no nos tendríamos que indignar hasta que haya 60,000 muertos o 100,000 si seguimos con esta misma política. Deberíamos de indignarnos con el primero. Curiosamente, como jóvenes, tal vez algunos es su primera vez que vayan a votar, otros tal vez ya hayan votado, pero lo extraño es que votamos, los resultados no son los deseados, por mucho son todo lo que no queremos y volvemos a votar por ellos. No significa con esto que no existan opciones. No significa con esto que todos los gobernantes sean malos. Sin embargo, creo que son muy pocos los que valen la pena. Por el número de jóvenes que representamos hoy en la población mexicana, hoy el cambio está en nosotros. Hoy el cambio está en por quién votamos. Aquí y ahora. Hay que hacer, hay que construir. La única forma en la que podemos nosotros crecer, porque créanlo o no, desde mi perspectiva, estamos olvidados de los demás sectores que no representan la juventud. Eso es un llamado de acción, es un llamado de unión. Tenemos que ser propositivos,
Tenemos que pensar en las maneras de cambiar este país. Tenemos que observar el sufrimiento de los demás, tenemos que observar a nuestro alrededor. Tenemos que ver que no estamos solos, somos millones. Somos millones. Los jóvenes hoy no quieren profundizar en ningún tema, pues pareciera que los temas profundos, llámese lo que tú quieras, filosofía, política, religión, literatura, no caben en esta vida tan dinámica, tan rápida, tan impetuosa. No hay tiempo para que pensemos. Pero no crean que esto es gratis, que esto no está pensado. Esto tiene una razón de ser. El momento de ocio, el momento en el que descansamos, es definido desde hace muchos siglos atrás como el momento creativo. El momento en el que el hombre, el artista, crea, en el que genera, en el que concibe, en el que entiende. Sin embargo, en la realidad mexicana, el tiempo de ocio significa un sillón, una cerveza, una televisión y el fútbol. Ese tiempo de ocio está censurado. Está completamente censurado. ¿Para qué? Para que no crees, para que no pienses, para que no entiendas que te tienen apagado. Queremos tratar aquí un tema un tanto controversial, dado el contexto electoral que estamos viviendo hoy en México. ¿Cómo ves tú a los jóvenes? Yo creo que viven la situación más difícil que cualquier generación ha vivido en los últimos 60 años. Porque no solamente se trata de su propia identidad y posibilidad de vivir con honestidad a lo que tiene derecho toda generación, sino que eso ocurre en un país destruido. Normalmente son las cuestiones que pueden preocupar a cualquier generación de jóvenes en el mundo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué quiero vivir y qué quiero hacer? Para reproducir mis fuerzas, mi energía. ¿Cómo lo hago? Esas respuestas las deben dar siempre las naciones, las sociedades. En México no hay respuesta para eso. Virgilio, nosotros como jóvenes sabemos que en esta guerra, lucha, como se le llame, contra el narcotráfico y en esta violencia, la sangre derramada es de los jóvenes, y aún a sabiendas de esto, considero que no se ha encontrado la vía precisa para salir, porque obviamente hay una responsabilidad de parte de los jóvenes, siendo unos actores, uno de los principales, unos protagonistas en esta guerra, en esta espantosa violencia. Sin embargo, ¿cómo podrías, qué procuras tú, cómo encauzar a los jóvenes en este desencanto, en esta apatía, en esta falta de conciencia de lo que está pasando y en esta falta de acción? Es muy difícil. Hay un elemento que no enumeré hace un momento, pero que podríamos tomar en cuenta para tratar de responder una pregunta tan difícil. Los jóvenes no tienen paradigmas, no tienen ejemplos de otros personajes mayores que ellos en los cuales inspirarse y vivir. En la generación de la que vengo, el planeta entero estaba ocupado por personajes del tamaño de Fidel Castro, John F. Kennedy, Juan XXIII, Charles de Gaulle, Nikita Khrushchev, el Che Guevara, en todo el mundo, Ho Chi Minh. En todo el mundo había gente a la cual los jóvenes podrían voltear, a grandes artistas también, y escritores, Jean-Paul Sartre, por mencionar solamente uno, Aldous Huxley en Inglaterra, que hablaba todos los días al mundo. ¿En quién se inspiran los jóvenes para encontrar salida hoy? Si sus héroes son los futboleros, los del fútbol. Me parece, estoy completamente de acuerdo, y si esto lo podemos englobar en un fenómeno a nivel mundial, ¿por qué se da esta coyuntura? ¿Por qué este panorama tan gris o tan difuso para la juventud? Yo creo que ese es parte del problema, o parte
es la raíz de este desencanto, de esta apatía. Y sin embargo hay jóvenes muy emprendedores, con mucho empuje, con muchas ganas de cambiar y muy conscientes. Sin embargo, yo considero que son pocos, y considero que aún pudiéndose identificar en un mismo rango entre joven y joven, no se ha logrado transmitir, no se ha logrado crear esa identidad o esa organización, sería tal vez esa organización para poder funcionar como un solo grupo. Sabemos que en estos comicios electorales el sector juvenil representa muchísimo, representa el gane para este presidente, para este próximo presidente, y no se da esa unión, no se permite también, tampoco se permite esa unión, porque desde platicando con un grupo de jóvenes comentábamos que los mismos medios de comunicación, todo este aparato social que existe ya, determina al joven: mira, tú tienes que ser así, a ti tiene que gustarte esto, tú debes de ir encaminado hacia esto, si pasa esto, está mal, si pasa esto, está bien. Es decir, te dogmatizan de una manera sumamente hermética, te echan a la vida, y siendo los jóvenes, la sociedad en general, pero los jóvenes en particular, adictos a la aprobación. Como adictos a la aprobación, es un círculo vicioso del que pareciera prácticamente imposible salir, porque considero yo que la única forma es un ensimismamiento tal que permita reconocer los valores intrínsecos, inherentes al hombre. Sin embargo, esa profundidad de pensamiento ha sido extirpada de la juventud, porque el momento de ocio, el momento de disfrute, y nótese que el momento de ocio, como tú lo sabes, es el momento creativo precisamente. Y ahorita mencionabas el fútbol, en estos momentos creativos, lo aparentemente lógico, lo que el dogma determina es llegar, sentarse, cuando puedes estar creando, agarrar una cerveza tal vez, un cigarro, prender la televisión y ver a estos tipos patear la pelota, que no tiene nada de malo, es deporte, pero al final del día este deporte se frivoliza. Vemos que se frivoliza en una pasión desmedida, que no sé ni siquiera si podamos llamarle pasión, porque no es histeria. Exacto, no tiene el tinte positivo de una pasión, y la gente se idiotiza. Y por ejemplo, nosotros vemos esfuerzos, por ejemplo en este caso el tuyo, de gente con experiencia y con buenos fines para incentivar a los jóvenes. Pero no quiero dar un panorama fatalista de ninguna manera. De hecho, creo que sí se está dando este despertar, pero estamos bajo un panorama muy complicado, y bajo esta coyuntura electoral creo que considero yo que debería ser esta la gota que derrame el vaso. ¿Qué opinas? Yo creo que hay una oportunidad si no de llenar, por lo menos de atender un elemento que para mí es esencial en el hecho de ser joven, que es tener ideales. La vida no puede reducirse a lo que describes, e incluso a algo que se construye con dos palabras y constituye la razón de ser existencial de los jóvenes hoy en día, o de la mayoría de los jóvenes. Esas dos palabras son pasarla bien. Eso es lo que los mueve, y así reducen su cotidianidad. ¿De qué se trata el vivir? De pasarla bien. Parece algo, desde luego, legítimo y posible y real y realizable, pero en esa expresión tan groseramente elemental, pasarla bien, hay una dosis inmensa de egoísmo, que es todo lo contrario de tener ideales. El proceso electoral nos da la posibilidad de crear ideales para salvar al país, que es un gran ideal, para ver a la sociedad, al sufrimiento de la inmensa mayoría de la gente nuestra, la desigualdad, la miseria, la impunidad, la corrupción. Salvar al país es un gran ideal, y el proceso electoral da un poquito la oportunidad de ello. Y lo digo claramente a partir de los ideales por los que grita, vive y muere Andrés Manuel López Obrador. Si los jóvenes, como ha ocurrido en el TEC de Monterrey recientemente, en Monterrey,
en el Ibero, aquí en Santa Fe, en México, escuchan como parece haber sido y se contagian de esa emoción idealista, vamos por buen camino. Ahorita hay una oportunidad de tener ideales. No concibo la vida de ser joven sin tener ideales. ¿Qué ideales? No necesariamente políticos. El ideal de estar con los demás, de amar, de ser verdadero, de cumplir con un destino que salga del ombligo de cada quien. Que es donde está acorralada la frase de pasarla bien. Pasarla bien es verdaderamente miserable. Sí, definitivamente creo que por ahí va el tema, ¿no? Por ahí pudiera ir la solución. Sin embargo, pasarla bien, como tú mencionas, es en su misma carencia de profundidad, es en lo elemental. Es frívolo. Es completamente frívolo, y okay. Con una toma a Virgilio. Sigue hablando lo que estabas. Perdí el hilo. Es frívolo. Sí. Pues sí, definitivamente podemos ver que nos encontramos en un panorama seco, infértil, frívolo en su máxima expresión de la palabra, pero creo en los jóvenes, creo que tú crees en nosotros, pero también creo otra cosa que considero muy importante. Creo que, como tú mencionas, debe haber ejemplos, debe haber incentivo, debe haber empuje. Y si hoy por hoy no lo hay, o no hay suficiente de parte de los jóvenes, creo que los adultos deben de poner la mano ahí también. Los maestros. Soy profesor universitario y sé que se puede hacer que los jóvenes tengan ideales. Virgilio, te agradezco muchísimo. Encantado.